Biología vamos a ver acerca de los lípidos, ¿sí? Comúnmente llamados grasas o aceites. Entonces, los lípidos corresponden a un grupo de biomoléculas que están formados, ya saben, de forma ternaria por el carbono, el hidrógeno y el oxígeno, aunque en algunos compuestos pueden estar unidos también el fósforo y el nitrógeno. ¿Sí? Dentro de su estructura básica va a estar formado por estructuras llamadas ácidos grasos. Y estos ácidos grasos a su vez se van a unir a través de un enlace llamado enlace éster. Bien, entonces dentro de sus características podemos decir que son insolubles en agua, ¿ya? Y solubles en componentes o compuestos orgánicos de tipo solvente, como el caso del benceno. Si yo digo insoluble en agua, quiere decir que no se puede disolver en agua. Entonces necesitaremos de repente algún tipo de sustancia que lo pueda hacer. Cuando nosotros hacíamos los servicios, usamos por ejemplo el famoso iodín o el sapolio, que son detergentes. Estos detergentes permiten, por ejemplo, retirar las estructuras de grasa que están adheridas a los servicios. Lo mismo pasa con los jabones. Son compuestos orgánicos, también son compuestos hechos de grasas, que nos permiten a nosotros retirar la grasa excesiva de nuestra piel al momento de asearnos. Otra característica es que son untuosos, quiere decir que tienen una textura un poco resbaladiza, ¿sí? Resbala al tacto, así como el caso de la mantequilla, ¿no? Cuando lo agarramos. Son de cadena hidrocarbonadas, su cadena principal contiene carbono y estructuras de enlace a través de hidrógenos, es la característica de los hidrocarburos. Tiene un grupo funcional llamado carboxilo, ¿no? Que le va a dar la característica lipídica para diferentes compuestos. Eh, entonces los lípidos son insolubles en agua, ya lo hemos visto, se dividen. En realidad hay varias divisiones, esta es una de ellas, que puede ser insaponificables y saponificables. Saponificable quiere decir que se puede volver estructuras jabonosas, ¿sí? Y el caso de insaponificable, que no se va a volver a estructuras muy jabonosas. Entonces, de estas estructuras saponificables, que requiere de todo un proceso químico, tenemos los ácidos grasos, de la cual se puede formar directamente jabones. Tenemos también grupos como el caso de las ceras, ¿no? Como el caso de la cera de la parafina, el caso de la cera de las abejas. ¿Sí? Grupos como las grasas, tanto las grasas saturadas o insaturadas, ¿no? Grasas que son de origen animal y otras que son de origen vegetal. Tenemos los fosfoglicéridos, que darán origen después a los fosfolípidos, que van a ser estructuras celulares. Lo mismo con los esfingolípidos, que también van a formar parte de estructuras celulares de las membranas plasmáticas. Y en el caso de los insaponificables tenemos los terpenos, y tenemos los esteroides, ¿sí? Entonces dentro de los esteroides más conocidos tenemos el colesterol, que también se va a adherir a las membranas de las células y cuyo exceso puede generar de repente algún daño. Dentro de las funciones podemos mencionar algunas, puede ser una función energética, por lo tanto junto a los glúcidos van a generar energía, que es el combustible para nosotros. 1 gramo de grasa equivale a 9, kilocalorías. Entonces, las grasas es una reserva energética. Las personas que almacenan mucha grasa tienen mayor cantidad de reserva energética. El exceso de lípidos se almacena en este caso en el ser humano debajo de la piel, formando el tejido adiposo. ¿Sí? Entonces, las personas que son muy obesas es porque tienen mucha acumulación de estos lípidos y que de repente se han formado por una dieta excesiva de lípidos, o sea, de grasas, y aparte de eso la vida sedentaria, ¿no? Que no permite quemar estas grasas, lo cual puede perjudicar pues en la estructura anatómica de la persona. También tiene otra función que es termoaislante, y quiere decir que aísla el calor, no lo deja que se disipe con facilidad, ¿sí? Sobre todo se ubica en nuestra piel, ¿no? Eso es lo que nos permite estar calientes. En el caso de algunos animales lo almacenan en mayor cantidad, ¿sí? Porque es parte de su supervivencia, como el caso de esta foca, que para poder soportar el calor del Ártico necesita gran cantidad de grasas para mantenerlo caliente. También tenemos otra función estructural porque forma parte de todas las membranas. Y como decíamos, está ubicado en la parte de los fosfolípidos, ¿no? Que va a formar parte de estas bicapas lipídicas, en este caso formando las estructuras de unión.
Una clasificación también puede ser a través de los triglicéridos. ¿Sí? El triglicérido es un lípido de forma simple que se va a almacenar en el tejido adiposo. ¿Sí? Nos va a proteger del frío extremo y también va a amortiguar estos órganos. Pero también el triglicérido va a circular, ¿sí? A través de los vasos sanguíneos. El problema va a surgir cuando este triglicérido, que es normal, comienza a aumentar. ¿Sí? Entonces, cuando comienza a aumentar el triglicérido, lo que vemos en la gráfica, ¿sí? Como podemos apreciar ahí, el triglicérido va a viajar, pero cuando comienza a aumentar por la dieta desbalanceada que tenemos, se acumula en los vasos sanguíneos, sobre todo en las arterias. Y cuando llega a saturar el vaso sanguíneo, lo que va a provocar es una especie de tapón. Por lo tanto, la persona sube su presión sanguínea y la persona puede tener incluso hasta un derrame cerebral, porque es como si tuviéramos una manguera. ¿Qué pasa si una manguera está abierta y le presionamos una de las salidas del agua? La manguera comenzará a hincharse, a generar presión, ¿cierto? Lo mismo va a pasar con los vasos sanguíneos, solo que estos, al ser más sensibles, más débiles, van a tener a romperse. Los fosfolípidos es otra clasificación, otra estructura también, ¿sí? La cual contiene fósforo, pues el término fósforo, y unido a cadenas de lípidos que van a estar, en este caso, formando estructuras de la capa bilipídica, como podemos apreciar en la parte de la gráfica. ¿Sí? Toda esta parte que estoy aquí sombreando forma la cadena de fosfolípidos. Eso le va a dar una característica a la membrana, una característica que va a permitir repeler el agua con facilidad, para que el agua no pueda ingresar, ¿no? Y pueda provocar pues un daño celular. El otro grupo corresponde a las ceras. Es un lípido simple también que se encuentra en la cáscara de muchas frutas, porque si no tuviera esta cera, la fruta se va a deshidratar con facilidad. Lo vamos a encontrar incluso en los cítricos, ¿sí? Pero también lo podemos encontrar en otras estructuras propias de nuestro cuerpo, por ejemplo en el oído. En el oído nosotros tenemos una cera que comúnmente le llamamos cerumen, ¿sí? Este cerumen lo que hace es lubricar al oído y también impide el paso de sustancias como microorganismos, porque se van a adherir a él, o partículas del ambiente. Entonces, pero necesita de estar ventilado, ¿no? Cuando no está ventilado este cerumen, lógicamente se va a secar y puede obstruir también el paso del oído. ¿Sí? Por eso que también es bueno hacerse una limpieza continua para poder quitar este cerumen del oído, porque el exceso también puede generar daños. Otra forma de clasificar los ácidos grasos provenientes de los lípidos son las grasas saturadas e insaturadas. Y aquí un poco para hacer la diferencia. Todo lo que es grasa saturada proviene de origen animal, ¿sí? Salvo algunos aceites de tipo vegetal. Y el grupo de los insaturados, en su mayoría, van a provenir del origen vegetal, a excepción de algunos, como el caso de los pescados, de los mariscos, ¿sí? O algunos tipos de animales menores que su grasa es beneficiosa para nosotros. En el caso de los saturados, para hacer la diferencia, son grasas que no debemos consumir en exceso. O sea, yo no digo que no consumas, sino que debemos moderar el consumo, porque nuestro organismo no lo procesa con facilidad. Y al no procesarlo con facilidad se va a adherir a nuestros tejidos, y eso es lo que aumenta el volumen de grasa en el cuerpo. En cambio los insaturados no, son grasas que circulan en la sangre, se disuelven con facilidad y se liberan con facilidad. ¿Sí? Entonces cuando yo digo una grasa saturada, por ejemplo la mantequilla, no debemos consumir excesos de mantequilla salvo una cantidad racional. El tocino, la carne, los productos lácteos se debe consumir de forma moderada. Lo mismo los aceites, tanto de coco y de palma, que se encuentran en muchos productos procesados. ¿Sí? Entonces, sobre todo el aceite de palma, el aceite palmítico es uno de los más dañinos que existe, porque se adhiere mucho al almidón y por lo tanto nos genera un daño. Y si tú miras los empaques de las frituras, ¿sí? Que venden los snacks, los papitas light, por ejemplo, u otro tipo de snack que tú consumes, todas ellas están hechas a base de aceite de palma, porque el aceite de palma es un aceite muy barato.
¿sí? Se produce en gran cantidad, pero también genera mucho daño. En cambio, dentro de los insaturados tenemos aceites que no causan daño. Por ejemplo, las margarinas. Es un aceite eh, insaturado, ¿sí? De tipo trans. No produce mucho daño, pero el problema de las margarinas es que no es natural. Es un aceite que tiene compuestos orgánicos y compuestos inorgánicos. ¿Sí? Por eso que si tú pusieses, por ejemplo, mantequilla y margarina al ambiente, en una semana la mantequilla le va a salir hongos, se va a malograr, se va a pudrir en una semana. La margarina en una semana ni siquiera la mosca se va a querer parar ahí, porque no tiene tantos compuestos orgánicos para, para poder generar algún tipo de microorganismo o crecimiento de microorganismos. ¿Sí? Y un dato interesante de las margarinas. Todas las margarinas en un principio fueron creadas como engorde para los pavos. Sí, hasta que alguien lo puso lo puso en comercialización para la población humana y bueno, hasta el día de hoy mucha gente consume margarina, pero no deberían consumirlo. ¿Sí? Entonces, de los insaturados sí podemos consumir todos los que son aceites cis, ¿sí? No los trans no es recomendable, los cis sí son recomendables. Tenemos los aceites del ácido linoleico, como el caso de los frutos secos. Cuando digo frutos secos hablamos del maní, hablamos de las pecanas, las nueces, ¿sí? El aceite de lino, la soya, la nuez, ¿no? Son aceites extremadamente nutritivos para nosotros. Incluso muchos de ellos, como el caso de la nuez, las pecanas, son aceites que van directo al cerebro para un buen funcionamiento. Dentro del grupo animal podemos mencionar los pescados, el aceite de los mariscos, ¿sí? Entonces consumir estos productos también es beneficioso, ¿no? Los omegas que decimos nosotros. Tenemos aceites linoleicos de tipo vegetal que están en el maíz, en el girasol, en el maní, en la aceituna, ¿sí? Entonces la palta mismo, que es el aguacate, podemos consumirlo con naturalidad, porque no nos va a generar un daño. Al contrario, ayuda a nuestro cuerpo, porque mucho de esto, como por ejemplo el aguacate, que es la palta, contiene antioxidantes. Y estos antioxidantes regulan el ciclo de la célula para que ésta no se deteriore con rapidez. ¿Sí? Por lo tanto, ayuda en el ciclo vital de esta célula para tener más tiempo de vida. Y eso es beneficioso para nosotros. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una cadena, ¿sí? Una cadena lineal de un hidrocarburo, que en este caso corresponderá por su radical que tenemos a un extremo, a un lípido, ¿sí? De tipo saturado, un ácido graso saturado, como el que habíamos mencionado. Este es el ácido saturado del ácido palmítico. ¿Y por qué se dice saturado? Porque toda su cadena está saturada, o sea, no hay cadena libre. Por lo tanto, se va a almacenar con facilidad en el cuerpo. Acá tenemos otra vez la estructura de este ácido graso saturado. Aquí tenemos ahora el concepto de una grasa insaturada, ¿no? Se caracteriza por tener enlaces covalentes dobles. Pero como te dije al comienzo, va a ser digerible con facilidad, se va a sintetizar fácilmente en el organismo. Y va a tener pues cadenas libres formando dobles enlaces, ¿sí? Pero que estos dobles enlaces a su vez permiten descomponerse y formar otros enlaces más al momento de un proceso metabólico. Aquí tenemos grasas saturadas e insaturadas de mayor importancia en la alimentación, pero siempre, como te dije al inicio, evitar el exceso de grasas saturadas. ¿Sí? Hay grasas que provienen de la mantequilla, de la leche, del coco, de la palma, ¿sí? Del maní, algunas provienen de los olivos, que son las aceitunas. Entonces son aceites que son beneficiosos y en caso de consumirlo de forma excesiva puede generarnos daño. Bien. A continuación te voy a dejar una actividad, ya sabes el procedimiento, ya lo habíamos explicado, entonces corresponde aquí las interrogantes. ¿Qué son los ácidos grasos? ¿Qué son los esteroides? ¿Qué es el proceso de saponificación? Una explicación breve. ¿Qué función tiene el colesterol dentro de nuestro cuerpo? ¿Qué función tienen los triglicéridos? ¿Qué son las grasas saturadas? ¿Sí? Otro concepto de repente más específico, que son las grasas insaturadas, ¿sí? Ubica un concepto que sea entendible, que son las hormonas, que también forma parte de estas grasas, ¿no?
También vas a buscar información. ¿Cuáles son las lipoproteínas? ¿Sí? Acá hay un grupo por si acaso. Trata de mencionarles cuáles son. Y si puedes indicar alguna función específica, sería mucho mejor. ¿Y qué función tiene el kilomicrón? De repente, primera vez que escuchas ese término. Entonces sería interesante que busques lo que significa y qué función cumple dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Porque también está dentro del tema de lípidos. Bien, joven. Hasta acá, entonces queda el tema del día de hoy acerca de los lípidos. Nos vemos hasta una siguiente clase.